Hermanos, es de gran gozo que nos acompañen el día de hoy. Eh, Doy gracias a Dios por sus vidas, doy gracias a Dios por esta iglesia y oramos para que siga creciendo, ¿verdad? Bienvenidos, hermanos, bienvenidos nuevamente. Vamos a continuar con nuestro estudio en Lucas 21, versículos del 20 al 24. Y aquí Jesús nos sigue hablando acerca del futuro, ¿verdad? Pero ahora vamos a hablar acerca de la destrucción en Jerusalén. Entonces, para poder recordar un poco, ¿verdad? Los discípulos le hicieron una pregunta a Jesús. Le dijeron, dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Ellos pensaban que era imposible que el templo de Jerusalén fuese destruido porque miraban aquellas grandes piedras y miraban aquellas grandes construcciones y decían, es imposible que el templo sea destruido. Y si llegase a ser destruido, ellos decían, ya es el fin, ya es el fin, ya se acabó todo. Ellos pensaban que la destrucción del templo, la segunda venida y el fin del siglo iban a ocurrir en el mismo momento que hubiese la destrucción del templo. Pero nuestro Señor les dice que eso no es así, que habría un tiempo para la destrucción del templo de Jerusalén y un tiempo para su segunda venida y el fin del siglo. Nuestro Señor les deja claro que el día de su venida, les dice que no les deja saber o no les dice cuándo será el día de su venida, pero sí les deja claro que habrá muchas señales y que éstas irán aumentando. Y eso es lo que vamos a seguir aprendiendo sobre esas señales y sobre la destrucción de Jerusalén. Primero, nuestro Señor les advierte a sus discípulos que iban a venir engañadores, no sé si se recuerdan, personas que iban a decir que eran el Cristo. Y Jesús da una advertencia, les dice no los sigan, no deben seguirlos. Segundo, les dice que iban a estar ocurriendo catástrofes naturales y algunas causadas por el hombre, pero que no es motivo para alarmarnos, no es un motivo para decir el fin ya está cerca, no, ¿verdad? Sino que eran cuestiones que iban a estar ocurriendo a través de todo el tiempo de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Tercero, nuestro Señor nos mencionó que iba a haber persecución a los cristianos, iban a estar ocurriendo persecuciones. Entonces los cristianos iban a estar siendo perseguidos a lo largo de toda la venida de nuestro Señor Jesucristo, a lo largo de todo el tiempo de la espera de su venida, ¿verdad? Y cuarto, aún los de la misma familia también se iban a volver contra los cristianos, los mismos familiares, el padre entregando a su hijo, la hermana a su hermano, y así sucesivamente, ¿verdad? Pero el Señor nos anima a perseverar hasta el final. Y en estos versículos del 20 al 24, el Señor nos habla de la destrucción en Jerusalén y nos dice cuál será la señal para esto. Entonces vamos a leer Lucas capítulo 21, versículos 20 al 24. Dice, pero cuando vieres a Jerusalén rodeada de ejércitos, sabed entonces que su destrucción ha llegado. Entonces los que estén en Judea huyan a los montes, y los que estén en medio de ella váyanse, y los que estén en los campos no entren en ella, porque estos son días de retribución para que se cumplan todas las cosas que están escritas. Mas ay de los que están encintas y de los que críen en aquellos días, porque habrá gran calamidad en la tierra e ira sobre este pueblo, y caerán a filo de espada y serán llevados cautivos a todas las naciones, y Jerusalén será hollada por los gentiles hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. Vamos a orar. Señor, gracias te doy por el privilegio de poder compartir tu palabra, Señor. Te pido tu ayuda, Padre. Te pido tu dirección, que seas tú hablando, Señor, a través de tu palabra. Por favor, Señor, sé tú edificando la iglesia, Padre, y también trayendo los hermanos, Señor, a tus pies, Señor, a las personas a tus pies. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén y amén.
Hay tres cosas que vamos a aprender el día de hoy. Primero, ¿cuál es la señal de la destrucción de Jerusalén? Lo segundo, el motivo de la destrucción. Y el tercero, las consecuencias del rechazo al Mesías. Miren, vamos a ver la primera parte, la señal de la destrucción de Jerusalén. Nuestro Señor estaba preparando a sus discípulos para caminar en estos tiempos difíciles antes de su segunda venida. Él también dijo que el juicio de Dios vendría sobre esa generación que le rechazó, sobre esa generación que rechazó al Mesías y que posteriormente también le crucificó. Y es interesante, miren, 40 años después de la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo, ¿qué es lo que ocurre? La destrucción de Jerusalén. Esa generación todavía estaba ahí. Esa generación que había rechazado al Mesías aún estaba viva. Aún estaba viva. Jesús cumplió su palabra. Ahora bien, nuestro Señor no es alguien que se alegra por la destrucción del impío, no es alguien que se alegra por la destrucción de Jerusalén. Más bien Él se lamentó por Jerusalén y por las personas que iban a sufrir eso, ¿verdad? Pero ellos no quisieron arrepentirse de su pecado. Jesús les advirtió también a sus discípulos acerca de qué señal iba a suceder antes de la destrucción de Jerusalén. Él les dijo en el versículo 20, si ustedes van al versículo 20, les dijo: pero cuando vieres a Jerusalén rodeada de ejércitos, sabed entonces que su destrucción ha llegado. Entonces, ¿cuál era la señal? La señal era ver a Jerusalén rodeada de ejércitos. Esa era la señal del juicio de Dios, que el juicio de Dios venía sobre esa ciudad. Y esto ocurrió en el año 70 después de Cristo. El general Tito rodeó la ciudad de Jerusalén con más de 70,000 soldados. Más de 70,000 soldados. Ahora, una pregunta que debemos hacernos: ¿por qué ocurrió? ¿Por qué Jerusalén fue rodeada por el imperio o por los soldados romanos? ¿Por qué llegó a Jerusalén esos ejércitos? Y quiero decirles que en el año 66 después de Cristo, un gobernador romano en Judea llamado Gesio Floro dice que se apoderó de la plata del templo. O sea, él vino y por codicia, ¿verdad? Él recaudaba los impuestos y todo eso. Era el gobernador de Judea, era romano. Se apoderó de la plata del templo. Y entonces los judíos se enojaron, se molestaron, y esto ocasionó una revuelta. Y ellos expulsaron a las tropas de Jerusalén, a todas las tropas romanas las expulsaron de Jerusalén. Entonces eso ocurrió en el 66. ¿Y hasta dónde llegó esta revuelta? Bueno, esta revuelta no se quedó solo en Jerusalén, sino en los lugares aledaños. Por ejemplo, Galilea también se rebeló. Había judíos en Galilea también. En las comunidades judías en Egipto también se revolvieron. O sea que era una revuelta general. ¿Y qué hizo el Imperio Romano entonces para poder mitigar o ¿cómo decir?, repeler esta revuelta? El emperador Nerón encomendó esto a Cayo Cestio. Cayo Cestio era gobernador de Siria, y esta era una respuesta, ¿verdad?, para poder sofocar aquella rebeldía de los judíos. Y él tuvo un relativo éxito o sea, empezó bien combatiendo contra los judíos y ganando, pero cuando llegó cerca de Jerusalén, ¿qué es lo que sucedió? En ese año, en el 66, él se retiró, y en esa retirada los judíos vinieron y les propinaron un triunfo sobre el imperio, o sea, sobre los soldados, o sea, mataron a los soldados y él se retiró. Entonces, él sufrió una de las mayores derrotas ese año, el Imperio Romano, en septiembre del 66. Los romanos, al ver esta derrota, el emperador romano Nerón, alarmado por la derrota, viene y envió a su general más experimentado, que era Vespasiano. Y Vespasiano, junto con su hijo Tito, ellos fueron a Galilea y derrotaron a los galileos. Después vinieron a todas las comunidades abajo de Jerusalén y después
se fueron a Jerusalén. Ellos llegaron en el 70 después de Cristo a Jerusalén y ya no iban a permitir otra derrota. Ellos iban a demoler, a quitar esa rebelión. Entonces Tito llegó a los muros de Jerusalén en el 14 de abril del 70 después de Cristo. Vespasiano, que era el que dirigía dirigía al ejército romano, tuvo que regresar porque Nerón murió. Murió Nerón, entonces él fue coronado como emperador, nuevo emperador, y regresó a Roma, ¿verdad? Pero entonces quedó su hijo Tito y él fue el que llegó a los muros de Jerusalén el 14 de abril. Es interesante, él llega cuando se está celebrando la Pascua judía y llega con 70,000 hombres. Imagínense que más de 1,000,000 de personas estaban en Jerusalén. Los judíos estaban tan tranquilos porque habían ganado, ¿verdad?, su primera batalla contra los soldados romanos, que dijeron, bueno, vamos a seguir en nuestra normalidad, y iban a celebrar la Pascua judía. Entonces, habían más de 1,000,000 de personas ahí y el Señor había advertido lo que vendría. Que cuando Jerusalén estuviese rodeada, venía la destrucción, venía la destrucción. ¿Qué es lo que hicieron los romanos? Miren, esto es bien interesante. Rodearon Jerusalén para evitar de que cualquier persona pudiera escapar, para evitar también que les llegara comida, agua. Rodearon todo Jerusalén. Hubo falta de alimentos. La ciudad estaba llena de personas, más de 1,000,000 de personas en Jerusalén. Sin comida, sin agua, con peste. La gente se estaba muriendo dentro. Pero es interesante, aún así no estaban dispuestos a rendirse. Miren, la escasez de agua y de alimento, las personas se comían hasta sus sandalias. Hasta sus cintos se los comían. Hubo canibalismo. Hasta una mujer comiéndose a su hijo. Los romanos lograron penetrar la primera muralla. O sea, los judíos no estaban dispuestos a retroceder. Penetraron la primera muralla, luego la segunda muralla, luego la tercera muralla, y luego todavía los que quedaron se fueron al templo. Al templo. Y es interesante, el comandante Tito había dado orden de no destruir el templo. El templo era valioso para los romanos, pero vino un soldado y tiró una antorcha y se empezó a quemar. Y después la mayoría de los soldados empezaron a tirar sus antorchas y a quemar el templo. Entonces el 9 de agosto del año 70, el templo fue incendiado y destruido. Y Jerusalén, con todas sus construcciones, con todos sus edificios, fueron destruidos. ¿Cuáles fueron las consecuencias? Bueno, se derribaron todos los edificios, todo el templo. Hubo, ¿cómo decirles? No sobrevivió nada del templo. No quedó piedra sobre piedra. Hubo esclavitud porque más de 1,000,000 de personas murieron. Pero 97,000 personas, se cree que como 97,000 personas fueron esclavizadas y algunas muertas y otras llevadas como esclavos. La esclavitud los llevó, o sea, llevaron a estas personas, no, algunas sí las llevaron como esclavas, otras las metieron ¿a dónde? Al Coliseo romano a morir. Y los tesoros del templo fueron robados, todos, incluido la menora, que es un candelabro de 7 brazos, también fueron llevados a Roma. Y el desfile, todo eso fue inmortalizado en el Arco del Triunfo, en el Arco de Tito. Entonces, ¿qué es lo que ocurrió? Primero, destrucción de Jerusalén y del templo, muerte, esclavitud y exilio. ¿Saben? Es interesante que muy pocos cristianos murieron. Muy pocos cristianos murieron. ¿Por qué? Porque ellos estaban advertidos por nuestro Señor Jesucristo. Cuando vieres a Jerusalén rodeada de ejércitos, sabed entonces que su destrucción ha llegado. Ellos salieron, pero los rebeldes, ¿qué hicieron? Se quedaron. La gente que rechazó al Mesías se quedaron y fueron destruidos. Y el juicio de Dios llegó sobre esa generación. Ok. El punto aquí es que si el juicio de Dios
vino sobre esa generación que rechazó al Mesías, ¿cuánto más sobre nosotros? ¿Cuánto más sobre aquellos que desprecian a Jesucristo? Esa es la realidad. El juicio de Dios va a llegar a todos aquellos que desprecian a Jesucristo. Ahora, eso no quiere decir que Dios se alegra en la destrucción de los que le rechazan. No, más bien Dios está llamando al arrepentimiento. La Biblia dice que todos somos pecadores. Romanos 3:23 dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, todos somos pecadores, pero también es tiempo de venir a Dios en arrepentimiento y clamar a Él por salvación. Romanos 10:13 dice, porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Y Dios no desea la destrucción, sino la salvación, como dice en Juan 3:17, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Y yo quiero decirte que si tú no le conoces, si hoy Jesús te llama al arrepentimiento, es para salvarte. Él entregó a su Hijo. Romanos 8:32 dice, el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. Entonces ese es el amor de Dios, pero necesitamos arrepentirnos de nuestro pecado y confesarle a Él como Señor y Salvador. Romanos 10:9-10 dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Y yo pregunto, ¿todos nosotros hemos recibido a Cristo como Señor y Salvador? Nuestra vida lo demuestra. Y eso es el punto. No solo es lo que yo digo, sino lo que yo hago revela si realmente he creído en Jesús como Señor y Salvador. No es lo que la persona dice, sino cómo se comporta, cómo obedece a Dios. Por eso te pregunto, ¿y tú has recibido a Cristo como Señor y Salvador? Ante esta señal, los cristianos, ¿qué debían hacer? En el versículo 21 se nos dice qué es lo que debían hacer. Dice, entonces los que estén en Judea huyan a los montes y los que estén en medio de ella váyanse y los que estén en los campos no entren en ella. Y lo que debían hacer los cristianos es huir de Jerusalén, huir de Jerusalén. Muchos habían ido a Jerusalén para celebrar la Pascua. Imagínense. Muchos habían entrado ahí en ese momento, cuando sabían, porque eso fue en el 70, ¿verdad? Que habían ido a la Pascua. Pero imagínense que ya desde antes, desde el 66, sabían, o sea, que estaban en guerra con Roma y que iban a ser destruidos. Y es interesante que había una iglesia en Jerusalén, pero muchos habían salido durante la persecución. En Hechos 11:19 se narra acerca de la persecución de los cristianos después de la muerte de Esteban. Y muchos habían salido de Jerusalén, pero todavía había una iglesia en Jerusalén. Y esta iglesia permaneció ahí hasta antes de la destrucción, porque ya cuando vieron los indicios de que venía el imperio romano, los soldados romanos, ellos se fueron, la gran mayoría. Si murieron, serían algunos pocos. Dice, según Eusebio de Cesarea, que vivió en el 263 al 339 de Cristo, después de Cristo, dice que los cristianos de Jerusalén huyeron a Pella, dice, una ciudad en Decápolis, al otro lado del río Jordán, después de que estalló la primera revuelta. Es interesante, los cristianos habían sido advertidos y se fueron. Y se fueron. La señal fue clara para ellos. La señal, después de que estalló la revuelta, los cristianos se fueron de Jerusalén. Él les dijo, entonces los que estén en Judea huyan a los montes. Y los cristianos que estaban en medio de Jerusalén se fueron, hicieron caso y se fueron como lo dijo nuestro Señor. Él les dijo, váyanse y no entren en ella. Aplicando a nosotros, es como cuando a una persona se le advierte del juicio de Dios. A muchas personas se les habla y se les dice, hay un juicio.
Dios va a venir en su segunda venida, va a venir a juzgar, va a venir a llevar, o sea, a su iglesia, ¿verdad? Va a venir con su iglesia, mejor dicho, va a venir a dar galardón a su iglesia, pero también va a venir a juzgar. Y las personas siguen con sus vidas normales, aunque uno les diga, viene un juicio, siguen normales. Esta gente seguía en su normalidad. Estaban celebrando la Pascua, estaban en su falsa religión, o mejor dicho, en su religión superficial, porque así lo podemos llamar, porque habían rechazado el Mesías y seguían en su religión superficial. Y es interesante, miren que estando rodeados y teniendo o sea, un intermediario que era Josefo, el historiador. Josefo fue intermediario entre los judíos y entre Roma y no quisieron arrepentirse, no quisieron rendirse. Es como tenemos o sea, al Señor hablando a través de las personas, de su palabra, de los pastores y de todo, y la gente que quiere seguir en su vida superficial, en su religión superficial, sin rechazando a Jesús y creyendo que ellos pueden salvarse por sí mismos, por sus obras. El historiador Josefo fue testigo del asedio en Jerusalén y se dice que también fue intermediario entre los romanos y los judíos, pero no se arrepintieron, no quisieron, incluso se fueron a esconder al templo. Muchas personas viendo las señales, viendo los tiempos difíciles, deciden vivir su vida en orgullo y en pecado. No quieren arrepentirse, deciden seguir su religión superficial sin arrepentimiento. Y lo que pasa es que van a enfrentar el juicio de Dios. Pero el tiempo de hoy, Dios te está llamando al arrepentimiento. Dios te está llamando a que vengas a Él arrepentido y que lo recibas y que le pidas que te salve, porque Él quiere salvarte si tú deseas. Ahora bien, vamos al segundo punto. ¿Cuál fue el motivo de la destrucción de Jerusalén? Y vamos a ver en este versículo 22, dice, porque estos son días de retribución para que se cumplan todas las cosas que están escritas. Y Jesús les dice que este es tiempo de retribución. ¿Por qué? Retribución por el pecado. Miren, este era el pueblo escogido por Dios. Este era el pueblo al cual Dios le había dado su palabra, Dios le había dado bendiciones, Dios los había escogido. Pero ¿qué pasaba con este pueblo? No era un pueblo que estaba arrepentido realmente de su pecado. Miren, antes de la destrucción del primer templo de Jerusalén, el primer templo fue destruido por los babilonios, pero Jeremías capítulo 7, versículos 3 al 7 dice, Jeremías advirtió sobre esto y dice, así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, mejorad vuestros caminos y vuestras obras, y os haré morar en este lugar. No fiéis en palabra de mentira, diciendo, templo de Jehová, templo de Jehová, templo de Jehová es este. Pero si mejorareis cumplidamente vuestros caminos y vuestras obras, si con verdad hicieres justicia entre el hombre y su prójimo, y no oprimieres al extranjero, al huérfano y a la viuda, ni en este lugar derramaréis la sangre inocente, ni anduvieres en pos de dioses ajenos para mal vuestro, os haré morar en este lugar, en la tierra que di a vuestros padres para siempre. Qué interesante, ¿verdad? ¿Por qué vino la destrucción? Por una vida de pecado. Por el pecado. No es la gente en ese tiempo iba al templo, pero también tenían sus dioses. La gente en ese tiempo
oprimía, mataba, hacía muchas cosas y se decían que eran el pueblo de Dios. Templo de Jehová es este, decían. Yo les quiero decir, actualmente la gente también hace lo mismo. Todos son cristianos, todos. Usted va a ver a los políticos, todos son cristianos. Usted va a ver a la gente de afuera, sí, yo creo en Dios. El Señor nos dice, mejoremos nuestros actos. El Señor nos llama a arrepentirnos y a vivir para el Señor y a dejar los ídolos también. La gente tiene ídolos por donde sea. Ellos mismos son ídolos. Y este pecado, esta idolatría y su falta de arrepentimiento trajo la destrucción de Jerusalén. Y las cosas no eran diferentes en el tiempo de Jesús. Mateo 15, 8 al 9 dice, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. El Señor era claro. El pueblo, ese pueblo, Israel, Jerusalén, donde estaban ahí, no le honraban. Su corazón estaba lejos. Enseñaban mandamientos de hombres, pero no la palabra de Dios, no obedecían la palabra de Dios. Su corazón estaba lejos. ¿Y por qué su corazón estaba lejos? Porque no habían creído en Dios, no habían confiado su vida. No solo es decir, venir aquí, sino es entregar nuestra vida a Jesucristo. El pueblo de Israel había caído en la superficialidad, en un legalismo. Por fuera parecía que adoraban a Dios, pero por dentro estaban llenas de pecado. Y tanto fue su pecado, imagínense que rechazaron al Mesías. O sea, el Salvador llegó y ellos, ¿qué hicieron? Le crucificaron. Juan 1:11 dice, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. No le recibieron, sino que le mataron. Y todo esto estaba escrito. Pero también la destrucción, o sea, el Señor había dado en Deuteronomio 28, 15 al 68, habla acerca de cuando el pueblo de Dios se volviera a otros dioses, se volviera a otras costumbres y no a Dios. Entonces Él los iba a esparcir por todo el mundo. No escucharon y por eso vino la destrucción. No escucharon y por eso vino las consecuencias. O sea, ese fue el motivo. Rechazaron al Mesías. Yo te pregunto, ¿y nosotros no hacemos lo mismo? ¿No creen que hacemos lo mismo? Venimos a la iglesia, pero con nuestros actos mostramos todo lo contrario. Decimos que adoramos, que tenemos a Dios, pero tenemos otros dioses, falsos dioses. Decimos que amamos a Dios y no le obedecemos. Decimos que amamos a nuestros hermanos y los juzgamos, los matamos. Dios no quiere eso. Dios quiere un corazón humillado. Dios quiere que nos arrepintamos y le digamos, Señor, yo te necesito, quiero que tú seas el Señor de mi vida y quiero amarte a ti y amar a las personas como tú me amas. ¿Cuál fue la consecuencia de su rechazo? Y vamos a ver el tercer punto. Mas hay, dice, de los que estén encintas
y de los que críen en aquellos días, porque habrá gran calamidad en la tierra e ira sobre este pueblo y caerán a filo de espada y serán llevados cautivos a todas las naciones y Jerusalén será hollada por los gentiles hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. Y esta expresión de ay, es una expresión de espanto y de terror por lo que venía. ¿Para quién era este ay? Para aquellas personas aquellas mujeres que estuvieran encintas y de los que críen en aquellos días. Miren, esto era para las mujeres embarazadas y las que tenían niños. ¿Por qué era este ay? El Señor se está lamentando. No, perdón, el Señor está diciendo, está viendo al futuro y está diciendo ay de lo que le espera. Lamentándose también. ¿Por qué? Porque esas mujeres no iban a escapar. Porque los que tuvieran hijos no iban a escapar, iban a perecer. Dice el versículo, porque habrá gran calamidad en la tierra y se oirá sobre este pueblo. Gran calamidad. Se estima que 1.1 millón de personas murieron en Jerusalén. 97,000 personas fueron cautivas. Y saben, todos cayeron, la mayoría de ellos cayeron a filo de espada, a filo de espada, según el versículo 24. Cautivos de todas las naciones, fueron dispersos. Jerusalén ya no iban a habitar ahí. Fue hollada por los gentiles. ¿Saben qué es hollado? Es que vinieron, hollado es pisotear. Jerusalén quedó en manos de los no judíos, de la gente común, la gente sin Dios. Y es claro aquí cuando dice el tiempo, hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. Yo les quiero decir que es un poquito difícil interpretar esta parte, pero creo que es hasta la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, que Jerusalén va a estar en esa calamidad. Y saben, en Jerusalén hay muchas personas viviendo, pero realmente son judíos, son descendientes de Abraham. Hay que preguntarse eso, porque yo estaba viendo acerca de una persona muy estudiosa, decía que la mayoría de los que están viviendo en Jerusalén no son judíos, no son descendientes de Abraham, no son gente que realmente desciende de Abraham. Y es algo bien interesante. Dice la palabra de Dios que no es judío el que lo es en la carne, sino que es judío verdaderamente el que lo es en el corazón, a quien se le ha circuncidado el corazón. ¿Cuál es la nueva Jerusalén? Hebreos 12, 22 al 24. Miren qué es lo que dice. Vamos a ver una nueva Jerusalén celestial. Dice, sino que os habéis acercado al monte de Sión, dice, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, a Dios, el juez de todos, a los espíritus de los justos, hechos perfectos, Jesús, el mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. ¿Saben? Esa nueva Jerusalén va a estar compuesta por todas las personas de todos los tiempos, pero que creyeron. Esa nueva Jerusalén no solo van a ser judíos, sino también la iglesia. Apocalipsis 21 también lo narra sobre esa nueva Jerusalén celestial. Dice, habla acerca de una ciudad cuadrada de oro puro, transparente, con murallas de jaspe y puertas de perla. Dice, sus cimientos están adornados con todo tipo de piedras preciosas. Su luz, la ciudad no necesita sol ni luna porque la gloria de Dios la ilumina y el Cordero es su lámpara. O su lumbrera, perdón, su templo, el Señor Dios Todopoderoso y el Cordero son su templo.
por lo que no hay un templo físico en ella. Y esta es la ciudad compuesta por todos los creyentes de todos los tiempos. Amén. Hermano, esto es grande, enorme. Dios no hace acepción de personas. Dios no hace acepción de personas. Y voy a terminar con esto, con estas conclusiones. Dios cumplió su palabra y también la cumplirá regresando y trayendo salvación o juicio. Trayendo salvación o juicio. Yo te pregunto, ¿tú quieres salvación o quieres juicio? ¿Mm? Y yo te pregunto, ¿realmente tienes a Cristo en tu corazón? Tu vida y no lo que dices demuestra que Cristo está en tu corazón. Eso es para reflexionar. Vamos a terminar orando y vamos a pedirle al Señor que realmente estemos a cuentas con Él. Padre, gracias te doy, Señor, por este tiempo, por tu palabra. Te pido, Señor, por esta iglesia, Padre, que todos estemos, Señor, contigo, Señor, en esa nueva Jerusalén, esa Jerusalén celestial. Te pido tu ayuda, Padre, para que no ver perecer a las personas, sino que seamos salvos, Señor, y poder estar contigo, Señor. Gracias te doy, Padre. Gracias por todo. Amén y amén. Vamos a